Lo que acaba de pasar en el Medio Oriente no es simplemente una noticia de energía, es una señal de que el mundo que conocíamos, el mundo del petróleo, las alianzas árabes y el poder saudí, está fracturándose en tiempo real frente a nuestros ojos. Y si tú crees que esto no te afecta aquí en los Estados Unidos, quiero que te sientes porque lo que estoy a punto de explicarte va a cambiar cómo ves el precio de la gasolina, cómo entiendes el Medio Oriente y cómo comprendes el verdadero juego de poder global que nadie en los medios principales te está explicando con honestidad. Los Emiratos Árabes Unidos acaban de anunciar su salida de la OPEP y del grupo ampliado conocido como OPEP Plus, con efecto inmediato al 1 de mayo de este año. 58 años de membresía, 58 años dentro de la organización que más ha movido el precio del petróleo en el mundo entero, y se fueron sin consultar a nadie. Cuando le preguntaron al ministro de Energía emiratí Suhail al-Mazrouei si había consultado con Arabia Saudita antes de tomar esta decisión, él respondió con claridad: esta es una decisión soberana nacional, no hablamos con ningún otro país al respecto. Eso, mis amigos, no es simplemente política de petróleo, eso es una ruptura profunda, eso es un mensaje, y ahora empieza el cuerpo de todo lo que necesitas entender para que nadie te vuelva a engañar con titulares superficiales sobre este tema. Para entender verdaderamente lo que significa la salida de los Emiratos Árabes Unidos de la OPEP, tienes que entender qué es la OPEP en primer lugar y por qué su existencia ha sido durante décadas uno de los instrumentos de poder más importantes del planeta. La OPEP no es simplemente un club de países que producen petróleo, es un mecanismo de control colectivo sobre la oferta global de crudo y por ende sobre los precios que determinan si las economías del mundo crecen o colapsan. Fue fundada en 1960 por 5 países: Arabia Saudita, Irán, Irak, Venezuela y Kuwait. Desde entonces ha crecido y se ha contraído, pero siempre ha tenido una función central que va mucho más allá del simple comercio. La OPEP es poder geopolítico embotellado. Cuando la OPEP habla, los mercados tiemblan. Cuando la OPEP corta producción, los precios suben. Cuando la OPEP abre las compuertas, los precios bajan. Ese control sobre el flujo del recurso más codiciado del mundo moderno ha dado a sus miembros una influencia que ningún ejército por sí solo podría garantizar. La organización que alguna vez representó la mitad del mercado global de petróleo ha visto reducirse su cuota a aproximadamente el 33% del mercado mundial a medida que otros países como Estados Unidos y Noruega se convirtieron en grandes productores también. Pero incluso con esa reducción, la OPEP seguía siendo una fuerza formidable. Y dentro de esa fuerza formidable había un par de miembros que funcionaban como los verdaderos pilares de su capacidad para influir en los mercados. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos juntos controlaban la mayoría de la capacidad de reserva total del mundo, que superaba los 4 millones de barriles diarios, haciéndolos particularmente influyentes durante los periodos de crisis. Eso es lo que hacía que los Emiratos fueran tan importantes dentro de la organización. No eran simplemente un miembro más, eran el segundo pilar del poder de la OPEP, justo detrás de Arabia Saudita, y ahora ese pilar se fue. La partida de los Emiratos elimina uno de los pilares centrales que sustentaban la capacidad de la OPEP para manejar el mercado, y la organización se volverá estructuralmente más débil como consecuencia. Eso no es mi opinión, eso es lo que dicen los propios analistas de energía de primer nivel. Y cuando escuchas algo así, deberías preguntarte, ¿por qué ahora? ¿Por qué en este momento, en medio de una guerra en el Medio Oriente, con el estrecho de Hormuz prácticamente cerrado y los precios del petróleo disparados por encima de los $110 el barril? La respuesta a esa pregunta es la verdadera historia detrás de esta historia. Los Emiratos comenzaron a planear seriamente su salida de la OPEP alrededor de noviembre del año pasado, según personas familiarizadas con el pensamiento del país. Pero las cosas llegaron a un punto crítico con los desacuerdos sobre cómo responder mejor al bombardeo de misiles iraní durante su guerra con los Estados Unidos e Israel. Esto es fundamental. No se trata simplemente de cuotas de producción, no se trata de
dinero. Se trata de algo mucho más profundo, de visiones divergentes sobre cómo sobrevivir en un Medio Oriente que se está reconstituyendo violentamente. Los Emiratos han sido atacados por Irán, han recibido drones y misiles en su territorio. Han visto cómo el estrecho de Hormuz, por donde fluye su propio petróleo al mundo, ha sido prácticamente cerrado por Teherán como arma de guerra, y en ese contexto de existencial presión han mirado hacia Riad buscando solidaridad árabe, y lo que encontraron fue decepcionante. Los Emiratos consideraron unirse a los ataques contra Irán y presionaron para obtener la aprobación de las Naciones Unidas para reabrir el estrecho de Hormuz por la fuerza, un esfuerzo que no fue apoyado por los saudíes. En contraste, Riad apostó por conversaciones diplomáticas y mediaciones entre bastidores para terminar el conflicto. Ahí está la fractura real. No es solo sobre barriles de petróleo, es sobre cómo dos países que alguna vez funcionaron como socios estratégicos inseparables tienen ahora visiones fundamentalmente distintas sobre el conflicto más grande que ha sacudido la región en décadas. Los Emiratos quieren una respuesta más dura. Arabia Saudita quiere diplomacia. Y esa diferencia de perspectiva en un momento de guerra activa crea una distancia que va mucho más allá de lo que cualquier declaración oficial puede maquillar. La decisión emiratí refleja claramente que el liderazgo de Abu Dhabi cree que la toma de decisiones de la OPEP, que históricamente ha privilegiado a Arabia Saudita, no ha servido a los intereses económicos de Abu Dhabi. Pero hay más capas en esto de las que la mayoría de la gente está dispuesta a admitir, porque la tensión entre los saudíes y los emiratíes no empezó con la guerra contra Irán. Los dos países han estado compitiendo económicamente. Los Emiratos habían sido durante mucho tiempo un centro para la inversión extranjera y el turismo, y en la última década Arabia Saudita comenzó a competir por esas inversiones como parte de su estrategia Visión Saudita 2030. Cuando Arabia Saudita decidió reinventarse como el nuevo hub de negocios, el centro de entretenimiento, el destino de inversión global, estaba básicamente entrando en el patio de juego que los Emiratos habían construido durante 30 años. Dubái no construyó su posición global para cederla sin pelear. Y esa competencia económica que se fue acumulando silenciosamente debajo de la superficie de la fraternidad árabe, ahora ha encontrado en la guerra y en la OPEP su punto de ruptura más visible. Y no nos detengamos ahí, porque la creciente cercanía de los Emiratos con Israel en términos de cooperación militar e inteligencia añadió más tensión a la relación, según fuentes conocedoras del tema. Hay que recordar que los Emiratos fueron el primer país árabe en normalizar relaciones con Israel a través de los acuerdos de Abraham en 2020. Esa normalización, que en su momento fue presentada como un avance hacia la paz regional, también fue leída por muchos estados árabes como una traición al consenso histórico árabe-palestino. Y en el contexto de la guerra actual, donde Israel ha estado ejecutando operaciones militares en la región, la colaboración emiratí con Tel Aviv ha convertido a Abu Dhabi en un actor percibido de manera muy diferente por sus vecinos de lo que era hace apenas una década. Ahora bien, hay algo que quiero que entiendas sobre el timing de esta decisión, porque es más estratégico de lo que parece en la superficie. El propio ministro de Energía emirati explicó que el timing era correcto porque no impactaría significativamente el mercado ni los precios, ya que el estrecho de Hormuz está cerrado y restringido. En otras palabras, los Emiratos tomaron la decisión de salirse de la OPEP en el momento exacto en que su salida no puede causar un shock inmediato en los precios del petróleo, porque ya hay un shock mucho mayor causado por el cierre del estrecho. Es un movimiento de maestro de ajedrez. Te vas en el momento en que nadie puede culparte de hacer subir los precios, porque los precios ya estaban por las nubes. Y cuando el estrecho se abra, llegarás al mercado sin restricciones de cuota, listo para producir a plena capacidad, mientras que la OPEP estará más débil y menos capaz de disciplinarte. Los Emiratos también creen que la demanda de petróleo comenzará a caer antes de lo que piensan los saudíes por la transición energética y quieren monetizar sus reservas rápidamente por esa razón. Este punto es absolutamente crítico y casi no se está discutiendo en los medios principales. Hay una apuesta de fondo aquí sobre el horizonte del petróleo. Arabia Saudita
cuya economía depende de manera existencial de los ingresos del crudo, tiene todo el incentivo del mundo para creer que el petróleo seguirá siendo dominante por décadas. El gobierno saudí cayó en déficit en 2023 y se espera que permanezca en uno por varios años más. Riad necesita precios altos del petróleo para financiar su propio Estado. Los Emiratos, en cambio, han diversificado su economía de manera mucho más agresiva, con el turismo, las finanzas, la tecnología y las industrias de servicios representando una porción creciente de su PIB. La decisión de alejarse de la OPEP refleja el éxito de los Emiratos en diversificar su economía más allá del petróleo. Opera con superávits presupuestarios, lo que significa que puede manejar precios más bajos. Eso es una diferencia estructural profunda entre los dos países, y esa diferencia hace que sus intereses dentro de la OPEP hayan divergido de manera irreversible. Piénsalo de esta manera. Imagina que tienes dos socios en un negocio. Uno de ellos necesita que los precios se mantengan altos para poder pagar su hipoteca, sus empleados y sus gastos básicos. El otro ya tiene otras fuentes de ingreso. Puede sobrevivir con precios más bajos y además cree que el negocio principal va a empezar a declinar dentro de 10 o 15 años. ¿Cuánto tiempo va a querer ese segundo socio seguir restringiéndose para mantener artificialmente alto el precio de algo que cree que va a perder valor? La respuesta es no mucho tiempo, y eso es exactamente lo que acabamos de ver. La OPEP estaba preparándose para reunirse en Viena cuando la noticia llegó. La guerra contra Irán ya había eliminado 7.88 millones de barriles por día de la producción de la OPEP en marzo, resultando en el mayor colapso de oferta para el grupo productor en décadas recientes, superando incluso el shock del COVID-19 en 2020 y la crisis del petróleo de los años 70. En ese contexto de crisis histórica, cuando la organización más necesitaba solidaridad y unidad, uno de sus miembros más poderosos les dio la espalda. Y eso dice algo muy importante sobre el estado de las alianzas en el Medio Oriente en este momento. Aquí es donde quiero que prestemos atención especial a lo que esto significa para el poder saudí, porque Arabia Saudita es el verdadero perdedor de esta historia en términos geopolíticos. Arabia Saudita todavía tendrá una capacidad significativa para disciplinar el mercado con su propia capacidad de reserva, pero tendrá una mano más débil ahora que los Emiratos ya no son miembros. Y más allá de los barriles, la salida emiratí es un golpe a la autoridad moral saudí en el mundo árabe. Si Arabia Saudita no puede mantener unida su alianza más cercana dentro de la OPEP, ¿con qué autoridad habla en nombre del mundo árabe ante el resto del mundo? El proyecto de liderazgo saudí en el Medio Oriente que el príncipe heredero Mohammed bin Salman ha estado construyendo con enormes inversiones y una reconfiguración dramática de su imagen internacional recibe hoy un golpe que no será fácil de absorber. Y la historia no termina ahí. Más allá de abandonar la OPEP, los Emiratos están considerando su membresía en dos organismos regionales donde Arabia Saudita tiene mucha influencia. Abu Dhabi podría congelar su asiento en la Liga Árabe con sede en El Cairo y tomar una medida similar con la Organización de Cooperación Islámica con sede en Jeddah. Los Emiratos también están evaluando su involucramiento a largo plazo en el Consejo de Cooperación del Golfo de 6 miembros. Si eso llega a concretarse, estaríamos hablando de un reordenamiento completo de las estructuras regionales del Medio Oriente que han definido la política árabe desde los años 70. El asesor diplomático del presidente emirati ya describió el Consejo de Cooperación del Golfo como la organización más débil de la historia, y eso no es una declaración menor. Eso es un ultimátum público disfrazado de análisis. Y ahora pensemos en lo que todo esto significa para los Estados Unidos, porque esa es la pregunta que tú y yo, aquí en este país, deberíamos estar haciéndonos. La relación UAE-Estados Unidos también está en posición de beneficiarse, con los Emiratos libres de aprovechar su capacidad de reserva en busca de sus propios intereses estratégicos. El movimiento probablemente fortalecerá la relación UAE-Estados Unidos, particularmente en relación con el manejo de la reserva estratégica de petróleo y la respuesta al shock de suministro del estrecho de Hormuz en curso. Trump ha sido públicamente hostil a la OPEP por años.
Una OPEP más pequeña y más débil, con un miembro importante ahora operando de manera independiente y alineado con los intereses estadounidenses, es un arreglo mucho más conveniente desde la perspectiva de Washington. Pero no nos confundamos pensando que esto simplemente beneficia a los consumidores americanos de manera automática e inmediata. La realidad es más compleja. Mientras el estrecho de Hormuz siga cerrado o severamente restringido, los precios del petróleo seguirán elevados. Existe un riesgo significativo de mayor volatilidad en los precios del petróleo como resultado de esta decisión. Una vez que el estrecho se abra, el incremento en producción emiratí debería eventualmente ejercer presión bajista sobre los precios, pero entre ese momento y ahora hay una zona de profunda incertidumbre, y en los mercados financieros la incertidumbre siempre tiene un costo que alguien paga. Ese alguien generalmente eres tú, en el surtidor de gasolina, en el precio del transporte, en el costo de los productos que compras todos los días. Arabia Saudita ahora tiene que hacer aún más del trabajo pesado en la estabilidad de precios y el mercado pierde uno de los pocos amortiguadores de choques que le quedaban, según el análisis de Rystad Energy. Eso es una advertencia seria. Significa que en el futuro, cuando haya un shock de demanda o una crisis de oferta, habrá menos capacidad de respuesta coordinada para estabilizar los precios. Los precios del petróleo van a ser más volátiles. Y en una economía global que todavía depende enormemente de los derivados del petróleo, esa volatilidad tiene consecuencias que se sienten en cada rincón del planeta. Pero más allá de los precios, lo que esta historia nos revela es algo sobre la naturaleza misma del poder en el siglo XXI. Las alianzas del siglo XX, construidas sobre ideología compartida, identidad árabe común, o simplemente sobre la conveniencia de controlar colectivamente un recurso, están siendo reemplazadas por alianzas del siglo XXI, construidas sobre intereses nacionales mucho más específicos, más estrechos y más pragmáticos. Los Emiratos no se fueron de la OPEP porque hayan encontrado una mejor ideología. Se fueron porque sus intereses específicos, su estrategia nacional de largo plazo, su relación particular con Israel y Estados Unidos, su evaluación propia del horizonte del petróleo, ya no coincidían con las restricciones que la organización les imponía. Es una lógica fría, calculada y profundamente racional desde su perspectiva, y esa lógica es la que está rediseñando el Medio Oriente en tiempo real. El periodo de estrecha coordinación entre el gobierno saudí y el emiratí, alrededor del cual los políticos y analistas americanos habían desarrollado sus suposiciones sobre la región, no es la norma. Como otros estados más pequeños del Golfo, los emiratíes más a menudo que no han resistido los esfuerzos de Arabia Saudita por dominarlos a ellos y a la región. Esto es lo que los analistas de política exterior en Washington tardaron demasiado en entender. La alianza saudí-emiratí de los últimos años fue un paréntesis, no la norma histórica. La historia real es de tensión, competencia y resistencia a la hegemonía saudí. La partida de los Emiratos de la OPEP puede señalar un realineamiento sobre algo más amplio que solo la producción de petróleo. El deterioro de la relación entre ellos podría afectar la cohesión entre los estados árabes del Golfo más ampliamente, lo que tendrá un efecto duradero en la coordinación de seguridad regional y los negocios transfronterizos. Y cuando la seguridad regional se fragmenta en el Medio Oriente, las consecuencias no se quedan confinadas dentro de las fronteras de esos países, se expanden, se propagan, se convierten en los conflictos, las crisis de refugiados, los shocks energéticos y las tensiones geopolíticas que definen décadas enteras de historia global. Así que cuando ves el titular, los EAU abandonan la OPEP y sorprenden a Arabia Saudita, no lo leas como una simple noticia de negocios, léelo como lo que realmente es, una señal de que las estructuras de poder que han organizado el Medio Oriente durante medio siglo están crujiendo bajo el peso de una guerra activa, de intereses divergentes y de un mundo que se está reorganizando alrededor de nuevas realidades tecnológicas, militares y económicas. La pregunta que debemos seguir haciéndonos no es si la OPEP va a sobrevivir o colapsar. La organización ha demostrado ser adaptable en el pasado y ha sobrevivido tiempos difíciles y otras retiradas de miembros, incluyendo las de Qatar, Indonesia, Ecuador y Angola. Probablemente seguirá existiendo de alguna forma. La pregunta más importante es, ¿en qué tipo de mundo vamos a vivir cuando todo este polvo se asiente? Un mundo con más volatilidad, más fragmentación, más conflictos de intereses que chocan sin árbitro,
¿O un mundo donde emergen nuevas estructuras de cooperación capaces de manejar los retos del siglo XXI? Esas preguntas no tienen respuesta fácil, pero lo que sí es seguro es que las personas que entienden lo que está pasando hoy, las que leen más allá del titular, las que conectan los puntos entre la guerra, el petróleo, la política y el poder, serán las que tengan mayor capacidad de navegar lo que viene. Y eso, exactamente eso, es por lo que estas conversaciones importan.